La debacle electoral del Partido Socialista en las elecciones autonómicas y municipales del domingo 28 de mayo ha tenido una consecuencia directa, que ha sido la convocatoria por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de unas elecciones anticipadas el próximo 23 de julio, fecha en la que seguro muchos de ustedes estarán ya de vacaciones en la playa o en la montaña. Por eso queremos hablar hoy del porqué de estas elecciones anticipadas y de cuáles pueden ser los resultados y sobre todo qué podemos ver en estos próximos 2 meses. Vamos a hacerlo con nuestros compañeros Javier Portillo. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Alberto? Y con Jesús Ortega. ¿Qué tal, Jesús? Hola, Alberto, ¿qué tal? Jesús, te echamos de menos el domingo que estabas ahí en Génova, pero sí que estuvimos hablando con Javier, que por cierto, recordamos muy bien, como en el mismo programa, ya dijiste, ya adelantaste que no era ninguna locura pensar en un hipotético adelanto electoral. Ahí diste en el clavo, Javier. Ahora la pregunta es si este adelanto es para tratar de ganar las elecciones o de evitar una derrota aún mayor que la del domingo. Bueno, es la última del presidente del Gobierno, la última carta de una partida que lleva ensayándose tiempo en el núcleo duro del presidente, con la nacionalización de la campaña, que ya comentábamos que, bueno, que ha sido un error porque ha permitido al PP disputarle directamente al presidente, tirarle a la cara, ¿no?, ese voto en contra de la gestión del Gobierno. Y bueno, lo que va a intentar el presidente no es tanto convencer a los españoles que tienen muchas ganas de decirle que no en las urnas, que hemos visto que están bastante movilizados y que son unos cuantos, sino intentar movilizar a aquellos que podrían llegar a votarle pero que no lo han hecho. No lo han hecho por determinadas circunstancias. De hecho, ya están trabajando los partidos en saber por qué eso no ocurrió, ¿no? Pero bueno, digamos que el movimiento del presidente lo que busca es eso. Hay un claro contexto que viene por delante, que es el de los pactos y las negociaciones en las alcaldías, aunque eso no es tan importante, pero tanto en alcaldías como en comunidades autónomas de PP y Vox, es el contexto, el marco sobre el que el presidente quiere que se desarrolle la campaña de las elecciones generales. Y bueno, digamos que un poco se va a volver a ese viejo mantra, ¿no?, ya tan manido por parte del presidente del Gobierno, de que viene la derecha y la ultraderecha. Y Moncloa va a volver, digamos, a confrontar a los españoles ante dos modelos: el que se va a ver en muchos municipios y en muchas comunidades autónomas, que es el de PP y Vox, y el de el PSOE con lo que hay a su izquierda, que tampoco ha salido nada bien parada en estas elecciones, y ojo, no solo en estas elecciones, sino con la convocatoria electoral. Oye, luego te pregunto por lo que ha pasado en la izquierda, pero antes, siguiendo con Pedro Sánchez, digamos que esto es el razonamiento un poco de puertas hacia afuera. Ahora te pregunto de puertas hacia adentro, en lo que es el aparato del propio Partido Socialista. ¿Esta decisión también es un poco, digamos, para aplacar directamente las críticas internas, no solamente en Ferraz, sino también de los varones autonómicos? Sí, a ver, en los meses que hubiera habido desde las elecciones municipales hasta la ordinaria convocatoria de elecciones en diciembre generales, hubiesen sido 6 meses de una tortura de movimientos internos y de voces internas muy duras, criticando el rumbo del partido, ¿no? Y que algo debe hacerse o debe darse un golpe de timón para cambiar el partido, ¿no?, y lo que se está haciendo. Entonces, con esto Sánchez lo que consigue básicamente es apartar el foco mediático y de debate. Ya no es el PSOE ha perdido las elecciones, ahora es hay elecciones y hay que ponerle el ojo en cada partido, en qué circunstancias llega, con qué condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, en eso el presidente ha sido relativamente hábil. Además, él sabe que aguantar 6 meses con voces críticas y con varones, que todos, por cierto, menos el castellano manchego, Paje y Barbón en Asturias, todos han perdido, y Chivite en Navarra, que está por ver, han perdido poder autonómico, ¿no? Entonces, llevar el partido con esa situación de tensión interna es complicado. Ahora bien, todos en Ferraz, todos en el PSOE están pidiendo cabezas en Ferraz. De hecho, hay una, por encima de todo, que es la que más, pues en fin, señalamientos está recibiendo, que es la de secretario de organización, la de Santos Cerdán, porque consideran que ha hecho, él como coordinador del comité de campaña, bueno, pues ha hecho una labor pésima, y por tanto le están pidiendo que por lo menos, ya no solo que a lo mejor no abandone el cargo de secretario de organización, pero al menos que ya no coordine, ¿no?, el comité de campaña, porque en fin, en el PSOE creen que el varapalo que han recibido ha sido durísimo y algo tiene que cambiar dentro, ¿no? Entonces, bueno, el PSOE está en ebullición, es cierto, pero ahora digamos que les queda a todos unirse para hacer campaña con el presidente, sabiendo de que el presidente lo tiene complicado y que bueno, en caso de que finalmente pierda las elecciones y no pueda seguir adelante, pues el ciclo que concluya, el ciclo que inició en octubre del 16, cuando salió de la Secretaría General, cuando le echaron y volvió, pues que concluya tantos años después, ¿no? Oye, Jesús, nos está hablando Javier de esos hipotéticos pactos entre el Partido Popular y Vox. Es cierto que el PP ha arrasado muchos territorios, véase Madrid, Ayuntamiento y Comunidad, donde va a poder gobernar muy tranquilamente con mayoría absoluta. Sin embargo, en muchos otros territorios sí que sería necesario ese apoyo por parte de Vox. Es algo que yo creo que
3/4 de España da por hecho, pero luego ni el PP ni Vox admiten todavía que se vaya a dar esa situación. ¿En qué punto estamos? Bueno, el Partido Popular lo que transmite es que el que tiene prisa porque se cierren esos pactos es el Partido Socialista, y Vox, que bueno, que es verdad que Abascal sí que el domingo electoral dijo, sí que empezó a presionar que ellos no iban a ceder gobiernos gratis y demás. El PP lo que quiere transmitir es que ellos están muy tranquilos de cara a esos pactos electorales, no tienen la urgencia porque se cierren antes esas elecciones generales, y lo que dicen es que, bueno, que sí que hay una fecha ya en el calendario, que es el próximo 17 de junio, donde se constituyen los ayuntamientos y donde se eligen los alcaldes. Y bueno, el Partido Popular lo que dice es que han ganado las elecciones con 3,5 puntos de ventaja sobre el segundo, que es el Partido Socialista, que muchos de esos ayuntamientos tienen mayoría absoluta o una mayoría holgada que les permitiría. Hay que recordar que los ayuntamientos no es como en el Congreso de los Diputados, es elegido alcalde el que tiene más votos a favor sin necesidad de mayoría absoluta. Entonces, en una gran parte de esos ayuntamientos no sería necesario ese pacto con Vox. Donde sí que sea necesario, pues Feijóo de momento lo que ha hecho es, y lo que va a decir en la Junta Directiva de este martes, es que los balones regionales, las elecciones regionales, tendrán la libertad absoluta para alcanzar o no esos acuerdos con Vox. La Dirección Nacional, por tanto, y también las elecciones regionales, responden casi largo me lo fiáis esos acuerdos con Vox a nivel autonómico, y de hecho lo que señala es que podrían llegar incluso después de las elecciones generales. No hay ningún tipo, digamos, de fecha marcada, como sí que pasa en los ayuntamientos el 17 de junio, y lo que dicen es que si el gobierno nacional llega el 23 de junio en funciones, porque los gobiernos autonómicos no pueden llegar también en funciones. Es decir, que el Partido Popular podría incluso aplazar esos pactos autonómicos con Vox a después de las generales para, digamos, que dejar sin ese argumento, ese miedo, ¿no?, a los pactos de derecha de PP y Vox, dejar sin ese argumento a Pedro Sánchez. Ese miedo a ese pacto de derechas entre el Partido Popular y Vox es visto de alguna manera como una especie de losa por parte del PP. Quiere evitar lo más posible tener que pactar con Vox precisamente por el que dirán al otro lado, por si se pueden perder votos. Va un poquito por ahí ese miedo, y te pregunto al hilo de esto. Entonces, con ese razonamiento, este adelanto electoral también le beneficia de alguna manera al Partido Popular, que puede dejar para más tarde esos hipotéticos pactos. Pues mira, un dirigente del PP lo que me ha dicho es que Pedro Sánchez les ha dado una bola extra al PP con este adelanto de las generales, porque en el fondo ahora, digamos que si hubiera estado todo el verano hablando de esos pactos con Vox, ahora bueno, esos pactos con Vox, sobre todo a nivel autonómico, pueden llegar después de esas generales. Por tanto, ese argumento, al menos a nivel regional, Sánchez no lo va a tener. Sí a nivel municipal, lo que pasa es que desde el PP lo que dicen es que a nivel municipal, o sea, esos acuerdos en ayuntamientos son bastante menores, ¿no? Si lo comparas con, pues, por ejemplo, el pacto de Mañueco con Vox en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, que no se le puede imputar a Feijóo porque fue en ese momento de transición en la dirección nacional del partido. Pero de todas maneras, en todo caso, lo que se dice es que ese Pedro y el lobo que dicen, ¿no?, que llega el lobo, tal, ese mensaje, ya no es como en 2019, hacían ese paralelismo, ¿no? En 2019 Pedro Sánchez, después del primer pacto PP-Vox en Andalucía y esa foto de Colón, es cuando hace esas primeras elecciones generales. Ese paralelismo con el anuncio del lunes pues se ha hecho. Sin embargo, creen que esa agitación, ese miedo a que llega en la derecha de PP y Vox ya no tiene tanto efecto como en febrero del 19. Y la pregunta es obligada: ¿el PP, después de lo que pasó el domingo, se ve claramente ganador, vencedor el próximo 23 de julio? Totalmente, se está empezando a extrapolar los datos de las municipales, comparándolo con qué hubiera pasado si en vez de municipales fueran generales. El PP, esa extrapolación lo que dice es que el PP no sumaría mayoría absoluta con Vox, y que el PSOE podría, digamos, intentar otro pacto como el de la actual legislatura. Desde el Partido Popular lo que dicen es que no son extrapolables los resultados. Ponen, por ejemplo, el caso de Abel Caballero. Abel Caballero en las municipales siempre arrasa en Vigo, y luego en las últimas gallegas en las que se presentó Alberto Núñez Feijóo, arrasó Feijóo. Es decir, desde el PP creen que no es extrapolable los resultados de las municipales con las generales, también incluso las autonómicas. Ironizaban, ¿no? Dice, bueno, Fernández Vara o Lambán se ha quedado a 4 ataques de Pedro Sánchez de conservar sus gobiernos. Es decir, gente que ha votado a Lambán, a Paje o a Fernández Vara, el PP cuenta con que va a votar a Alberto Núñez Feijóo en esas generales. Por tanto, no extrapolan los datos, sino que creen que va a ser mucha más amplia. La diferencia, 3,5 puntos, pues creen que para las generales va a ser mucho más amplia la ventaja con respecto al Partido Socialista.
Y hay otro elemento que también queremos analizar, que es lo que ocurre a la izquierda del Partido Socialista, porque sin duda lo que pase entre Sumar y Unidas Podemos pues también va a tener una incidencia directamente en los resultados ya en las horas siguientes después de las elecciones del domingo. Javier, escuchábamos pues cómo desde Unidas Podemos se le lanzaba claramente ese guante a la formación de Yolanda Díaz, a la propia vicepresidenta del Gobierno, dejando claro que juntos serán más fuertes y también podrán aglutinar al final pues más votos y más escaños, que de eso se trata. Claro, lo que ocurre es que aquí, bueno, quien sale realmente perjudicado de este adelanto no es tanto, bueno, son los dos, tanto Podemos como Sumar, ¿no? Pero especialmente Sumar, porque ha pillado a Yolanda Díaz con un partido que ni siquiera es un partido en estos momentos, es un prepartido. Por tanto no tiene estructura, no se está apoyando en absolutamente nada orgánico propio, se está apoyando en Izquierda Unida, se está apoyando en los comunes. Entonces bueno, aquí es cuando Podemos llegar al rescate ante la premura. Hay que recordar que tienen 10 días, según la LOREG, una vez que se convocan elecciones, que entran en el BOE se publican el decreto de disolución de las cámaras este mismo martes. Son 10 días lo que tienen por delante Podemos y Sumar para sellar un acuerdo y presentar la coalición en el registro del Ministerio del Interior. Eso implica lo más importante, lo más difícil de todo, que es llegar a un acuerdo sobre las listas, sobre qué personas son las que van en qué circunscripción, para que haya puesto de salida, por ejemplo, para Irene Montero, y Yone Belarra, etcétera, ¿no? Eso es lo más complicado. Y como digo, aquí Podemos pues está, no voy a decir contento, porque están realmente preocupados por la situación, pero es cierto que reconocen en privado a algunos dirigentes que hemos consultado, bueno, pues que aquí la presión y la papeleta la tiene Yolanda, y que al final Yolanda Díaz va a tener que aceptar, digamos, determinadas imposiciones de Podemos en aras de la unidad, si es que quieren ir juntos. Y Podemos aquí está preparado, porque haya o no haya acuerdo con Yolanda Díaz, ellos van en las elecciones y cuentan con un mínimo de diputados que saben que van a conseguir, y por tanto presión ninguna, ¿no? Además, ante esta inminencia de cambio de gobierno y de ciclo que se ha abierto en la política española, Podemos estar preparado para resistir en la montaña perdida del Congreso y hacer ruido desde ahí, y siempre comandado y piloteado todo por Pablo Iglesias. O sea que ellos están tranquilos, si hay acuerdo con Yolanda Díaz, bien, y si no lo hay, pues bien también. Oye, y te pregunto, ya que hablas de Pablo Iglesias, de esa especie de teoría, no lo ha dicho el propio Pablo Iglesias, aunque algunos se lo han atribuido, de querer aglutinar a una especie de fuerza de la izquierda en la que estén todos desde el PSOE, Estados Unidos, Podemos, para tener todavía más fuerza. Esa idea un poquito extravagante, totalmente descartada, ¿podría estar, digamos, en los espíritus de algunos dirigentes de la izquierda para tratar de salvar los muebles a última hora? Bueno, ahí lo que se está viendo es lo que le va a ocurrir presumiblemente al Partido Socialista en caso de que Sánchez no logre pues revalidar la Moncloa, ¿no? El PSOE lo más probable, según comentan, además de un lado y de otro, tanto del PSOE como de Sumar, lo que se comenta es que bueno, es probable que el presidente del Gobierno, cuando salga del partido, rompa el partido en dos, el partido sobre el canal, entre un sector más partidario de, bueno, pues un sector que pueda comandar gente como Paje, ¿no? como Lambán, que es más, pues en fin, ortodoxo de la Constitución de 78, de no pactar con independentistas, etcétera, etcétera, y un PSOE que esté dispuesto a explorar opciones en la izquierda más, bueno, pues más alternativas, ¿no? Vamos a decirlo así, y son personas que podría captar perfectamente pues Yolanda Díaz, ¿no? Con Sumar. Ese es el anhelo de Sumar, ocupar en parte, por darle un mordisco al PSOE en caso de que el PSOE se rompa en dos, y quedarse con todo eso, ¿no? Yolanda Díaz, que no da puntadas sin hilo, bueno, aunque Eduardo Madina lo niegue, es cierto que ella se ha encargado mucho de aparecer siempre con Eduardo Madina, una persona a la que quiere mucho y a la que pues en fin, con la que tiene una buena conexión y un buen feeling, y detrás de todas esas imágenes de Yolanda Díaz con Eduardo Madina lo que hay es un guiño a ese PSOE joven, ese PSOE de la generación de, pues como Borja Semper, ¿no? Entre los 40, los 30 y tantos, 40 años, que podrían acabar decantándose por Sumar en caso de que el PSOE vuelva a ser una guerra civil, ¿no? Pues Javier Portillo, Jesús Ortega, espero que tengáis los dos mucha fuerza después de la campaña electoral para afrontar la siguiente, que no va a empezar en el mes de julio, sino que ha empezado desde ya, y aquí estaremos en Voz Populi para contarlo. Javier Portillo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alberto. Y Jesús Ortega, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ya lo saben, si quieren leer pues las crónicas y los análisis que tenemos en Voz Populi, especialmente nuestros dos compañeros, está todo disponible a través de nuestras redes sociales y también en vozpopuli.com.